Por donde uno camine hay historias y personajes vigorosos, personajes interesantes, personajes que cuentan historias. Cartagena tiene obviamente un anecdotario, tiene un trasfondo histórico, social, fuerte, poderoso, y nos hemos topado nada más ni nada menos que con uno de nuestros compañeros de RCN en la ciudad de Cartagena. Y nos ha sorprendido obviamente su trayectoria, el vigor de las historias que cuenta. Es escritor de ficción histórica del Caribe y de España, ha sido galardonado con distintos premios a nivel internacional y local. Luis Felipe Vázquez Aldana, de Barranquilla, Colombia para el mundo, como el Joe en Barranquilla me quedo, no, se quedó en Cartagena. Luis Felipe, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar en esta transmisión de Al Fin de Semana desde la Heroica. ¿Cómo está la mañana, Luis Felipe? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, encantado de saludarte, maestro. Para mí es un privilegio conversar contigo estos breves minutos y gracias por la invitación y a tu audiencia. Bueno, breves minutos. Usted habla de una palabra que hace parte de la naturaleza de lo que escribe, ¿cierto? Los relatos cortos, las historias directas. ¿Por qué hay como una especie de encantamiento por lo corto, por los relatos, por lo directo? ¿Cuál es un poco la naturaleza alrededor de esa expresión de lo corto en su literatura, en lo que hace Luis Felipe? Bueno, yo creo que como la literatura en sí es una pretensión bastante elevada y uno en algún sentido no se siente con las competencias puras y genuinas para desarrollar una obra grande. Entonces pienso que esta concepción de un granito de arena se puede aplicar muy bien a lo que yo hago, a lo que yo produzco intelectualmente. Entonces creo que mi obra es corta porque es un grano de arena. Siento que yo no tengo la capacidad de crear una gran montaña, pero también siento que hay un silencio que hay que contar y a veces lo corto puede ser también muy poderoso. Entonces tal vez esa es como mi forma de escribir y me siento muy a gusto con algo que tiene un principio y un final que termina más temprano que tarde. Claro, pero lo corto obliga obviamente a puntualizar, a precisar la historia, como se dice de manera coloquial, a ir al grano. Tiene que ser como una especie de movimiento telúrico que sorprenda, que mueva, que desaparece. Alguien hablaba de las historias cortas como un fósforo que prende, que da luz, que se apaga rápidamente, pero que deja una sensación de vitalidad increíble, ¿no? Ese es el reto. Así es. De hecho, pienso que mi mensaje, que es un mensaje de defensa de la cultura de nosotros Caribe, pero no tanto desde la esencia puramente autóctona, sino también con la conciencia de que somos mestizos, de todo nuestro sincretismo, de toda la transculturalidad que hemos recibido desde las otras influencias. Entonces, eso yo pienso que se puede hacer siempre en un resumen corto, como un golpe, como un puño. Pero hay una mezcla entre ficción, pero también las historias, como esa sincronía con la historia tan vital, tan determinante en muchos momentos de las realidades de nuestro país, del Caribe, de Cartagena, ¿cierto? En lo que hace, en las historias que escribe. Sí, claro, por supuesto, pero con una claridad muy certera también, y es que la realidad no es algo de contar desde mi parte. Pienso que la crónica es un oficio netamente periodístico y viceversa, ¿no? La crónica tampoco puede reemplazar la ficción, la crónica tampoco puede reemplazar al escritor de ficción, y lo que yo sí hago es que puedo mezclar ambas cosas, es decir, todo el insumo de la realidad, todas las fotografías de la realidad se pueden combinar fácilmente con la ficción. Entonces, cuando alguien lee un texto mío, evidentemente puede ubicarse en tiempo, en espacio, en el lenguaje, en el tópico del lenguaje, en toda la variedad del lenguaje. Por el lenguaje puede identificar el lugar, por el lenguaje puede identificar el tiempo.
pero al mismo tiempo es una obra de ficción, con muchos rezagos de lo que puede ser la realidad. Bueno, un resumen ejecutivo precisamente de esas historias. ¿Cómo podríamos de alguna manera resumir el carácter de su narrativa y de lo que ha escrito y que le ha merecido algunas distinciones? Yo creo que se puede hablar algo como de ficción histórica, algo como de ficción histórica. Y guardar los elementos de la escritura en sí que muy bien pues ejercieron nuestros escritores reales que nos dejaron toda esta influencia. Y es que uno sinceramente pues debe tener un compromiso con la historia, es decir, uno debe estar comprometido con la historia, y en mi obra está nuestra historia muy arraigada. Debe tener un entusiasmo estético, y esa es una pretensión que yo siempre busco, el tema de la estética. De igual manera, uno como colombiano, como latino, tiene cierta musicalidad en nuestro hablar, y esa rima también puede estar vinculada con la belleza. Entonces bueno, pienso que eso puede estar ahí también. Ahora que estamos aquí de cachacos, disfrutando del vigor de esos puentes que llevan a lugares inimaginados, que son los muelles, los astilleros que construyen la historia de los barcos que van por distintos lugares del mundo, pues hay alrededor de esos muelles y astilleros una historia, El Inmigrante, que es la nueva serie de relatos que ha escrito. ¿Cuál es el carácter del inmigrante? ¿Qué cuenta ahí? Bueno, El Inmigrante nace un amigo hace mucho tiempo. Me cuenta que a finales a mediados del siglo pasado, se decía que había un italiano que había asesinado a muchas mujeres, pero nunca le pudieron comprobar nada. Eso es una noticia de la ciudad de Barranquilla. Ajá. Yo hice una investigación sobre todo el tema migratorio de los italianos a principios del siglo pasado y a finales del siglo pasado. La gran mayoría de ellos no solo llegó a Colombia, sino que también llegó a Argentina. Hice una investigación sobre eso, sobre todo el trasegar histórico que ellos tuvieron, la influencia que ejercieron sobre nosotros a principios del siglo pasado. Y a partir de ahí yo empecé a crear mi novela. Curiosamente, digo novela también porque cuando tú unes cada uno de mis relatos te encuentras con un texto absolutamente completo. Pero cuando llegué aquí a Cartagena hace ya casi 2 años y me vinculé más de fondo. Yo trabajo a la orilla de la bahía y al lado de un puerto. Tuve el insumo perfecto para poder enhebrar esta historia con verdadera profundidad. Entonces, básicamente es la historia de un inmigrante que es un asesino en serie, pero dado su aspecto físico y su gran encanto, es un psicópata desmedido. Entonces hay otra persona que es un policía que lo persigue, pero finalmente como yo trabajo mucho con la ficción y con el espacio y con el tiempo, nos queda la duda si es el relato de una persona que tiene doble vida o doble personalidad. Claro. Bueno, pues ahí está la potencia creativa del mar. RCN, que queda en Manga, y ahí al frente está todo ese mundo que se mueve, que llega, que se va, toda la fantasía también, la realidad del mar. Y ahí obviamente hay un gran insumo para construir estas historias. Nuestro compañero de RCN, Luis Felipe Vázquez. Oiga, Luis Felipe, la gente que esté interesada en conocer un poco más de su historia, de lo que escribe, ¿a dónde va? ¿En dónde lo encuentra? Bueno, yo en este momento mi obra se encuentra acá. Están totalmente invitados a esta gran temporada de literatura que se vive en Cartagena. Me pueden encontrar mi obra en el Fondo de Cultura Económica que queda acá en Cartagena. Y también, pues evidentemente en Amazon, en Google, pueden buscarlo.
Oiga, Luis Felipe, pues un placer enorme conversar sobre su historia, sobre la potencia creadora, sobre su trabajo, sobre esa mixtura entre ficción y realidad y de cómo Cartagena es una potencia para crear, para imaginar, para escribir. Pues felicidades por eso y gracias por acompañarnos esta mañana de transmisión aquí desde el Hey Festival en la ciudad de Cartagena. Luis Felipe, un placer enorme poder conversar. Gracias. Indalecio, maestro, muchísimas gracias. Ha sido un honor.